Bienvenidos a Wanda Misterios. En el día de hoy hablaremos de uno de los enigmas mayores de nuestro tiempo, las ruinas de Puma Punku. Comencemos. En lo más alto del altiplano boliviano, donde el aire es delgado y la tierra parece guardar secretos de otras eras, se alza un conjunto de ruinas que desafía no solo al tiempo, sino también a la lógica misma de la arqueología tradicional. Ese lugar se llama Puma Punku, que en lengua aymara puede traducirse como la puerta del Puma. Situado a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, formando parte del vasto complejo arqueológico de Tiwanaku, Puma Punku no es simplemente un grupo de piedras dispersas, es un rompecabezas monumental, un misterio tallado en roca, una pregunta sin respuesta que sigue resonando a lo largo de los siglos. Las ruinas que encontramos allí no son grandiosas en altura como lo son las pirámides de Egipto, ni misteriosas en extensión, como las líneas de Nazca en el Perú. Sin embargo, su grandeza reside en lo incomprensible de su precisión arquitectónica y en la dificultad casi imposible de explicar cómo, cuándo y con qué herramientas fueron levantadas y talladas esas moles de piedra. El altiplano boliviano es un territorio hostil. Su clima es extremo, con temperaturas que oscilan entre un sol abrasador durante el día y un frío glacial durante la noche. El viento es constante, y la altitud pone a prueba la resistencia de quienes lo habitan. Sin embargo, desde hace miles de años diversas culturas prosperaron en este entorno desafiante. Una de ellas, la cultura tihuanacota, dejó huellas imborrables en la región, entre ellas Puma Punku. Pero al observar los bloques de andesita y arenisca que forman las estructuras de Puma Punku, surge una pregunta inevitable: ¿cómo fue posible que un pueblo precolombino, sin hierro, sin la rueda aplicada a la construcción y sin animales de tiro que pudieran mover decenas de toneladas, lograra semejante obra? Lo primero que sorprende al visitante son los enormes bloques que yacen dispersos como si un cataclismo los hubiera hecho volar por los aires. Muchos de estos bloques pesan entre 20 y 40 toneladas, y algunos alcanzan las 100 o más toneladas. La precisión con la que están cortados no tiene comparación con nada en Sudamérica de su tiempo: ángulos rectos perfectos, perforaciones alineadas, ranuras y encajes que parecen diseñados por ingenieros modernos. Los arqueólogos han intentado explicar estas formas mediante técnicas tradicionales de tallado con martillos de piedra y abrasivos de arena. Sin embargo, cualquiera que observe las famosas piedras en forma de H, verá que presentan un nivel de detalle milimétrico, con surcos internos que sugieren que formaban parte de una estructura modular, como si fueran bloques prefabricados destinados a ensamblarse con exactitud geométrica. ¿Cómo puede explicarse semejante exactitud sin herramientas metálicas avanzadas? Esta es una de las grandes preguntas que han llevado a Puma Punku al centro de teorías alternativas, desde las más moderadas hasta las más fantásticas. La arqueología oficial sostiene que Puma Punku fue construido alrededor del año 500 después de Cristo, en el apogeo de la cultura tiwanaku. Según esta visión, los tiwanacotas habrían utilizado herramientas de piedra y bronce, mucha mano de obra y enormes esfuerzos colectivos para mover y tallar las piedras. Se ha planteado también el uso de rampas, rodillos de madera y técnicas de abrasión para alcanzar los cortes que hoy nos desconciertan. Pero esta explicación encuentra objeciones. En la meseta altiplánica no abundan los árboles grandes, por lo que los rodillos habrían sido escasos. Además, mover bloques de más de 100 toneladas con medios rudimentarios parece casi imposible en un terreno irregular y sin ríos navegables cercanos. Es aquí donde entran las teorías más controvertidas. Algunos investigadores y entusiastas del misterio sugieren que Puma Punku pudo ser mucho más antiguo que la datación oficial indica. Hay quienes plantean que la estructura podría remontarse a 10.000 o incluso 15.000 años atrás, a una época anterior a cualquier civilización conocida en América del Sur. De ser así, Puma Punku se uniría al selecto grupo de sitios arqueológicos que desafían el paradigma académico, como Göbekli Tepe en Turquía, que demostró que sociedades muy antiguas ya tenían capacidades constructivas complejas. Pero incluso si aceptamos esta mayor antigüedad, la pregunta persiste: ¿cómo tallaron las piedras con semejante perfección? Es aquí donde emergen las teorías de la llamada arqueología prohibida, que ven en Puma Punku un legado de tecnología perdida, o incluso un vestigio de contacto con seres de otro mundo. Uno de los mayores misterios es el transporte. Las canteras de donde provienen los bloques de arenisca están ubicadas a 10 kilómetros de distancia, y la fuente de la andesita, aún más lejos, a casi 90 kilómetros, en la península de Copacabana, al otro lado del lago Titicaca. Transportar semejantes bloques en un terreno accidentado, sin carreteras ni ruedas aplicadas al trabajo, parece una tarea titánica, incluso para los estándares modernos.
Otro misterio son las ranuras y perforaciones internas de las piedras. Algunos cortes parecen haber sido hechos con herramientas de precisión como si se hubiera usado maquinaria avanzada. Existen surcos perfectos que, vistos de cerca, recuerdan el trabajo de una fresadora. Además, la disposición de las piedras sugiere que formaban parte de una estructura más grande y planificada, posiblemente un templo o un complejo ceremonial. Algunos investigadores creen que Pumapunku pudo haber sido un puerto ritual vinculado al lago Titicaca, un lugar sagrado donde los dioses descendían a la tierra. Las ruinas de Pumapunku no están en pie, las piedras están dispersas, caídas, como si una fuerza inmensa las hubiera derribado. Algunos sostienen que fue un terremoto el que destruyó la construcción, aunque en la región no son tan frecuentes ni de la magnitud suficiente para desplazar bloques de decenas de toneladas. Otros hablan de un cataclismo mucho mayor, tal vez relacionado con el final de la última glaciación, cuando el clima de la Tierra cambió drásticamente y civilizaciones enteras desaparecieron. Una hipótesis más es que la destrucción fue intencional, que los propios tihuanacotas o una cultura anterior desmantelaron el lugar por razones desconocidas. Para los pueblos andinos, el lago Titicaca y sus alrededores eran el lugar de origen de los dioses creadores. Según la mitología inca, el dios Viracocha emergió de las aguas del lago para dar forma al mundo y a la humanidad. Algunos investigadores han señalado que Pumapunku podría haber sido un santuario dedicado precisamente a Viracocha, un dios civilizador, que enseñó a los hombres las artes de la agricultura, la arquitectura y la organización social. Pero los relatos sobre Viracocha tienen un detalle inquietante, lo describen como un ser barbado, vestido con túnicas blancas, diferente en aspecto a los pueblos andinos. Para algunos, este detalle es una simple metáfora cultural, para otros, es la prueba de que se trataba de un visitante de otra región, o de otro mundo. A día de hoy Pumapunku sigue siendo un lugar de debate. Los arqueólogos tradicionales lo ven como una proeza de ingeniería antigua que puede explicarse con suficiente ingenio humano. Pero para los investigadores alternativos, Pumapunku es un vestigio de algo mucho mayor, una civilización perdida, un conocimiento olvidado o, quizás, una intervención no humana en los albores de la historia. El misterio de Pumapunku no se detiene en la contemplación de sus piedras monumentales. Al contrario, se expande como un rompecabezas universal que conecta con mitos, teorías y especulaciones que van mucho más allá del altiplano boliviano. Si en la primera parte hemos comprendido su contexto histórico y cultural, en esta segunda nos adentramos en los senderos más oscuros y fascinantes de su interpretación. Quienes han observado de cerca las piedras de Pumapunku han quedado sorprendidos por ciertos rasgos que parecen incompatibles con las herramientas tradicionales. Algunos bloques muestran cortes rectilíneos y ángulos de 90 grados perfectos, algo que para los arqueólogos ortodoxos se explica mediante abrasión repetida. Sin embargo, las huellas internas de algunos canales parecen corresponder a perforaciones hechas con instrumentos cilíndricos como si se hubieran utilizado taladros mecánicos. A lo largo de las últimas décadas, ingenieros modernos han intentado replicar esas formas con herramientas primitivas, logrando resultados similares pero nunca idénticos. La precisión de Pumapunku parece ir más allá de la paciencia humana. ¿Se utilizó acaso alguna forma de tecnología perdida? Algunos investigadores alternativos proponen que los tihuanacotas o sus antecesores podrían haber dominado métodos desconocidos de reblandecimiento de la piedra, tal vez a través de compuestos químicos o vegetales capaces de alterar la estructura de la roca. Otros, aún más atrevidos, sugieren que se aplicaron tecnologías de vibración y sonido que permitían cortar y moldear las piedras como si fueran mantequilla. Las piedras en forma de H son quizá el símbolo más icónico de Pumapunku. Estas piezas presentan ranuras y cavidades idénticas que permiten suponer que fueron parte de una construcción modular, como si se tratara de piezas de un gigantesco mecano pétreo. Lo más desconcertante es que estas formas se repiten con uniformidad matemática como si hubieran sido producidas en serie. Para algunos, esto sugiere el uso de moldes de fundición en piedra o alguna técnica de prefabricación que hoy en día damos por sentada, pero que resulta difícil de concebir en una cultura precolombina. Los arqueólogos tradicionales afirman que la repetición se logró con una planificación meticulosa, aunque aceptar tal explicación requiere imaginar a cientos de trabajadores pasando años enteros perfeccionando cada bloque hasta lograr la uniformidad. Uno de los debates más apasionantes es la datación de Pumapunku. Oficialmente, se ubica alrededor del año 500 después de Cristo. Sin embargo, estudios alternativos sugieren que las ruinas podrían ser mucho más antiguas, quizá de la época en que el lago Titicaca tenía un nivel de agua diferente. Algunos geólogos han observado erosión en las piedras que podría indicar miles de años adicionales de exposición.
Si Pumapunku fuese realmente tan antiguo, podría pertenecer a una civilización perdida anterior a los Tiwanacotas, algo así como un pueblo, madre, del que apenas nos queda esta huella monumental. Aquí es donde Pumapunku se conecta con las teorías globales de un mundo anterior a la historia registrada, una época en que monumentos colosales como las pirámides de Egipto, Stonehenge en Inglaterra y Göbekli Tepe en Turquía parecen señalar la existencia de sociedades con un conocimiento avanzado que después se perdió. Los mitos andinos hablan de Viracocha, el dios creador que surgió del lago Titicaca para dar forma al mundo. Según las leyendas, Viracocha enseñó a los hombres a construir, a sembrar y a vivir en comunidad, pero tras cumplir su misión, desapareció por el océano, prometiendo volver algún día. Lo más extraño es la descripción de este ser, un hombre alto, con barba y piel clara, ataviado con vestiduras largas. Los cronistas españoles del siglo XVI registraron con sorpresa que los indígenas hablaban de un dios, que no se parecía a ellos. ¿Podría Viracocha haber sido un viajero llegado desde tierras lejanas? ¿O acaso un visitante de las estrellas, un dios astronauta, como plantean las teorías de los antiguos astronautas? Para algunos, Pumapunku habría sido un santuario dedicado a estos dioses maestros, que habrían transmitido conocimiento avanzado a los pueblos primitivos. A mediados del siglo XX, autores como Arthur Posnansky ya cuestionaban la cronología oficial de Pumapunku, sugiriendo una antigüedad de más de 10.000 años. Posteriormente, escritores como Erich von Däniken popularizaron la idea de que Pumapunku podría ser evidencia de un contacto extraterrestre. Aunque estas hipótesis han sido criticadas por la comunidad académica, no dejan de atraer el interés del público. La imagen de gigantescas piedras talladas con precisión milimétrica en medio del altiplano, sin explicación convincente, parece hecha a la medida del misterio. En los últimos años, equipos de arqueólogos e ingenieros han intentado recrear cómo pudieron mover y colocar los bloques de Pumapunku. Han probado con cuerdas de fibra vegetal, rodillos y rampas de tierra. Los resultados muestran que es posible mover grandes piedras con esfuerzo colectivo, pero no resuelven del todo la cuestión de los bloques más pesados ni de la precisión en los cortes. También se ha estudiado la posibilidad de que los bloques fueran tallados con herramientas de cobre reforzado con abrasivos, pero los surcos tan perfectos continúan desconcertando. Algunos investigadores independientes sostienen que las piedras podrían haber sido fundidas en algún tipo de proceso desconocido, convirtiendo la roca en una pasta moldeable. Sin embargo, no hay evidencia de hornos de alta temperatura en el sitio. ¿Por qué las ruinas de Pumapunku aparecen como si un cataclismo las hubiera desparramado? Algunos geólogos sugieren un fuerte terremoto. Otros creen que fue la combinación de sismos y el paso del tiempo lo que desintegró el complejo. Pero existe una teoría aún más polémica, que Pumapunku fue destruido intencionalmente para ocultar un secreto. Tal vez los mismos constructores desmantelaron parte de la estructura para impedir que otros accedieran a su conocimiento. Los bloques dispersos, muchos de ellos partidos como si hubieran sido quebrados por una fuerza inmensa, alimentan la hipótesis de una explosión devastadora, algo que no se relaciona fácilmente con causas naturales. Al comparar Pumapunku con otros sitios arqueológicos en el mundo, emergen similitudes desconcertantes. Las piedras en forma de H recuerdan a las construcciones megalíticas de Egipto o Mesopotamia. La precisión en los cortes evoca los templos de la India o incluso los bloques de Baalbek en el Líbano. Podría haber existido una civilización global en tiempos remotos con conocimientos compartidos que después se fragmentaron y se perdieron. Pumapunku sería entonces una pieza del rompecabezas de un mundo olvidado que dejó huellas dispersas en todos los continentes. Hoy en día Pumapunku sigue siendo un misterio abierto. Ni la ciencia oficial ni las teorías alternativas han logrado dar una respuesta definitiva. Las piedras permanecen en silencio, desafiando a todo aquel que las observa como si fueran un mensaje cifrado de un pasado que aún no estamos preparados para comprender. Para algunos, es simplemente una proeza de ingeniería ancestral. Para otros, es el vestigio de una civilización perdida. Y para los más audaces, es la prueba de que no estamos solos en el universo, y que hace miles de años, en el altiplano boliviano, seres de otro mundo caminaron entre nosotros. Al caer el sol sobre el altiplano, las sombras se alargan sobre las piedras de Pumapunku. El viento helado sopla entre los bloques caídos como si llevara consigo los susurros de los antiguos constructores. Nadie sabe con certeza quiénes fueron, ni qué herramientas usaron, ni por qué su obra quedó destruida. Quizá algún día, la ciencia descubra la verdad y logremos descifrar el secreto de Pumapunku. O quizá, como tantos otros misterios de la humanidad, permanezca como un enigma eterno, recordándonos que el pasado aún guarda secretos capaces de cambiar nuestra visión del mundo.
Y en ese eco silencioso, una pregunta sigue flotando en el aire. ¿Fueron realmente hombres los constructores de Puma Punku, o fueron dioses? Hola de nuevo, espero que el vídeo de hoy les haya gustado. Si es así, denle un like, comenten y suscríbanse, gracias y hasta pronto.